Hola, estimadas y estimados televidentes. Bienvenidos a esta cuarta emisión del 2018 del programa Diálogos sobre el Bienestar. Les saluda Ani Pérez. En el año 2003 inició este proyecto de la Fundación Konrad Adenauer y la Flaxo Costa Rica con el fin de abrir este espacio como un lugar donde se puede deliberar, identificar los nexos entre el crecimiento económico y el desarrollo social. En esta nueva etapa que arrancó este año, se realizó una coproducción con el Semanario Universidad y el canal UCR. El tema que nos convoca hoy tiene una gran relevancia tanto para Costa Rica como para la región. Estamos hablando de la política exterior de Estados Unidos con respecto de Centroamérica. Y lo vamos a hacer en esta magnífica sala noche del Museo de Jade Costarricense. Nos acompañan Alex Segovia, quien es miembro del Consejo Asesor del Estado de la Región y presidente del Instituto Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo y el Cambio Social. También contamos con la presencia de Abelardo Morales, quien es sociólogo, comunicador social e internacionalista, profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica y además investigador de Flaxo Costa Rica. Para comenzar, vamos a pedirles a nuestros expertos que nos hagan una panorámica muy rápida y muy breve sobre la evolución de las relaciones de Estados Unidos con respecto de Centroamérica. En ese sentido, es la primera pregunta, tratando de hacer esa breve línea histórica. Bienvenido, don Alex. Gracias. Bueno, hay que recordar que históricamente Centroamérica ha sido importante para Estados Unidos por la posición geoestratégica que tenemos. En ese sentido, Estados Unidos siempre ha tenido, en función de sus intereses, una política para la región. Y esa política ha cambiado en función de los intereses y las valoraciones de Estados Unidos. Si uno pone una línea desde los 80, uno ve de los conflictos armados hacia adelante, claramente la posición de Estados Unidos ha estado en función a veces de la paz, a veces de la profundización democrática, ¿no? Y a veces en términos de su agenda internacional, por ejemplo, concretamente la lucha contra el narcotráfico, etcétera, etcétera. Ahora, lo interesante creo yo que con la llegada de la administración Trump, los intereses de Estados Unidos están muy concentrados para la región centroamericana en el tema de las migraciones, ¿no? En el tema de las migraciones, de cómo evitar que centroamericanos, sobre todo del Triángulo del Norte, vayan a Estados Unidos de manera ilegal. En ese sentido, uno de los rasgos en esta época es justamente la política muy fuerte, muy distinta, muy desproporcionada, creo yo, basada en una visión racista sobre el tema de los migrantes hacia Centroamérica. Yo creo que eso es importante. La otra, ojalá podamos tocarlo adelante, tiene que ver con sus cambios en relación con las élites centroamericanas. Yo creo que también es importante tocar ese tema y con respecto al crecimiento económico. Muchas gracias, don Alex. Don Abelardo, hay como dos grandes líneas en la política exterior estadounidense que tiene que ver una más aislacionista y la otra abiertamente intervencionista con diferentes niveles de agresividad. Cuando pensamos en la historia de la relación de la región y de Centroamérica, es inevitable recurrir a la gran campaña del 56, de 1856, que fue traumática para la región, pero sobre todo para aquel exiguo ejército costarricense. ¿Qué hizo que Costa Rica no se convirtiera en un país abiertamente antiimperialista frente a una agresión de la magnitud de la campaña del 56? De la invasión de William Walker. Bueno, es una pregunta interesante y compleja, pero a mí me parece que hay varios elementos. En primer lugar, en el 56 Costa Rica todavía está constituyéndose no solamente como Estado, sino como nación. Y en ese sentido, los elementos que contribuyen a la creación de un sentido nacional no necesariamente están referidos a los Estados Unidos, sino en la relación de Costa Rica con el resto de Centroamérica y sobre todo de las élites costarricenses con el resto de las élites centroamericanas y principalmente con las élites nicaragüenses. Y en ese sentido, ese es un primer elemento. El segundo elemento es que la guerra del 56 no es una lucha antiimperialista. La guerra del 56 efectivamente es una guerra de liberación, pero contra una facción esclavista de los Estados Unidos, y por lo tanto, entonces tampoco la imagen de una intervención de los Estados Unidos sobre Costa Rica
no era clara para las élites costarricenses, ni siquiera para el pueblo costarricense. Es decir, en el imaginario no era una... Claro, exactamente. Entonces el episodio del 56 no necesariamente marca las relaciones entre Costa Rica y los Estados Unidos. Yo creo que marca más bien las relaciones entre Costa Rica y el resto de Centroamérica. O sea, es un elemento que más bien contribuye a ese proceso paulatino que llevan las élites costarricenses de separación del resto de las élites centroamericanas. Recordemos que una década y media antes había ocurrido el fracaso de la República Federal, o sea, sí, claro, se había puesto fin a la República Federal, aquí se había dado muerte al general Morazán. Entonces, creo que los elementos que contribuyeron eran otros. Y por último, creo que tampoco el concepto del antiimperialismo estaba tampoco a nivel global. O sea, realmente la época del imperialismo ocurre a finales del siglo XIX y es como resultado de una evolución del sistema capitalista y de las formas de intervención colonial sobre todo del norte y principalmente de las grandes potencias, Estados Unidos como potencia emergente, sobre los países periféricos. Y entonces es a partir más bien de 1870 en adelante, es cuando se comienzan a dar las intervenciones de los intereses económicos estadounidenses sobre Costa Rica y sobre el resto de la región, principalmente con la construcción del ferrocarril al Atlántico y la entrega de la ruta del ferrocarril en concesión a la compañía, en ese momento una compañía inglesa, luego una compañía norteamericana, y luego también la concesión para la explotación de banano de las tierras del Atlántico y luego tierras en el sur. O sea, yo creo que entonces la formación del antiimperialismo es un proceso mucho más complejo que lo que podría significar para los costarricenses la guerra del 56. Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a profundizar en el tema de las migraciones y la política actual de la administración Trump. Esto es Diálogos sobre el Bienestar. Bienvenidos y muchas gracias a quienes se vienen incorporando al visionado de nuestro programa de hoy, Diálogo sobre el Bienestar. Conversamos sobre la política exterior de Estados Unidos con respecto a Centroamérica y nos acompañan Alex Segovia, miembro del Consejo Asesor del Estado de la región, y el investigador y profesor de la Universidad Nacional y de Flaxo, Abelardo Morales. En este segundo bloque me gustaría que abordáramos, por favor, el tema de las crisis o los dos ejes que pueden ser de interés para Centroamérica sobre la política de la administración Trump. Bueno, desde la campaña de Trump, Centroamérica se puso inquieta por dos grandes temas. Uno, el tema de las migraciones, y dos, el tema del posible impacto de una administración sobre el tema del crecimiento económico. Ahora que ya ha estado en el poder Trump, claramente vemos que donde sí ha avanzado y ha habido un cambio en la política es en la política migratoria. Y eso es particularmente preocupante para todos los países, con excepción de Costa Rica en este caso y Panamá, que dependen de mucho de las remesas que envían los centroamericanos viviendo en Estados Unidos. Una eventual repatriación o deportación de centroamericanos crearía una crisis sin precedentes en algunos países. Y de hecho, en países como El Salvador, que por cierto es mi país, generaría una crisis sin precedentes. Sería insostenible la economía sin el ingreso de remesas. Afortunadamente hasta ahora eso no ha ocurrido. Hasta ahora la política migratoria no se ha traducido todavía ni en una deportación masiva ni en una caída de las remesas, lo cual es importante. Desde principio de años y sobre todo a la mitad, la administración Trump restringió todavía más los visados de trabajadores temporales, causando una verdadera crisis en sectores como el camaronero, por ejemplo. En la lista de países que no han sufrido, más bien ha aumentado la cantidad de visados, está El Salvador junto con Nueva Zelanda y Australia, según una investigación del Washington Post. Sí, pero en realidad El Salvador es
según los cálculos, tiene entre 20 y 25% de la población viviendo en Estados Unidos. Estamos hablando de que está recibiendo al año 4.000 millones de dólares, el 17% del Producto Interno Bruto. Guatemala y Honduras reciben entre el 10 y el 12. Es decir, estamos hablando de que si esos países, por la política migratoria, dejan de entrar las remesas, ahí se generaría una crisis sin precedentes en el tema económico. No es el caso de Costa Rica, que no tiene, digamos, un ingreso fuerte, pero para Costa Rica la preocupación hasta ahora ha sido cuál podría ser el impacto de políticas proteccionistas de la administración Trump. Ese es un tema muy preocupante. Yo recuerdo acá varios artículos, preocupación de empresariales. Hasta ahora, bueno, tenemos ya por suerte no para Centroamérica, pues ir con China y con Europa ya se está planteando una guerra comercial. Si eso prosperara y eso podría afectar el comercio centroamericano, yo creo que sí. Ahí sí, todos los países de Centroamérica tendrían un impacto muy negativo, porque todos ellos, Costa Rica y El Salvador, son los más dependientes del flujo del comercio con Estados Unidos y de las inversiones. En ese sentido, por suerte, yo insisto, hasta ahora estos impactos de política no se han traducido todavía en la práctica. Habrá que ver. Una segunda administración Trump, yo creo que sí tendría unas consecuencias de mediano y largo plazo mucho más profundas, pero hasta ahora, insisto, el impacto más concreto ha sido en términos de deportaciones marginales y de problemas para ingresar de gente, pero no todavía en términos macro, digamos. Don Abelardo. Sí, no, desde mi perspectiva creo que hay dos temas que me interesa tocar. Uno es que progresivamente, desde los años 90, los Estados Unidos han venido dejando de lado la agenda de apoyo al desarrollo económico de Centroamérica. Y sobre todo con esta administración eso se deja de lado porque sobre todo se vuelven los ojos hacia adentro, ¿verdad? Y la prioridad es el desarrollo de la economía norteamericana, el proteccionismo y por lo tanto todo lo que implica compromisos con otros países decrece, ¿no? Y hay cada vez más una priorización de la agenda de seguridad y en términos de apoyo económico se va a seguir priorizando principalmente el apoyo a la lucha contra el narcotráfico y el apoyo a las instituciones de control migratorio. De hecho, la frontera de Estados Unidos, la frontera migratoria de los Estados Unidos no es la frontera de México con Estados Unidos. La frontera migratoria de Estados Unidos en Centroamérica llega prácticamente hasta Colombia y son los aeropuertos de prácticamente todos los países del mundo. El otro elemento que a mí me parece importante y es que aunque las restricciones migratorias de la administración Trump no afectan directamente a Costa Rica, no afectan directamente a migrantes costarricenses, sí afectan a Costa Rica. ¿En qué sentido? Bueno, el riesgo que corre, no solamente la estabilidad económica, sino la estabilidad social y política del resto de Centroamérica como consecuencia de la restricción y los impactos que puedan tener las medidas migratorias de los Estados Unidos, van a afectar a Costa Rica. O sea, Costa Rica disfruta de un entorno de seguridad y de tranquilidad regional gracias a que la migración centroamericana ha sido una válvula de escape a los conflictos de la región. Pero en último término, es que buena parte de las exportaciones costarricenses van a esos países centroamericanos que dependen de las remesas, cuyo consumo depende de las remesas. Por lo tanto, yo quisiera ver a los exportadores costarricenses que se han mantenido callados, ¿verdad? ¿Cuál va a ser su reacción cuando sus posibilidades de exportar a Centroamérica se reduzcan debido a una eventual situación de empobrecimiento del resto de las poblaciones centroamericanas? Para algunos teóricos, la relación entre cantidad de remesas o el aporte de remesas no debería ser plausible para la región. Es decir, tiene un componente que tiene que ver con separación de familias, que tiene que ver con una crisis social mucho más profunda. De hecho, en el seminario que hemos tenido ahora hace poco acá en Costa Rica con Flaxo, una de las reflexiones que surgió es, el problema es que los modelos económicos en ciertos países de Centroamérica están sustentados sobre el consumo que viene de la remesa. Exacto. En ese sentido, una caída de las remesas no solo impacta el consumo, impacta todo el modelo económico. Y ahí los países hay que diferenciar, o sea, no es el mismo caso dependiendo de la dependencia. Pero el otro tema que es importante, creo yo que hay que plantearlo, es el tema de Nicaragua ahora. Digo, hasta ahora no sabemos cuál va a ser la política final, cómo va a terminar el tema de Nicaragua, pero ahí está planteado para Estados Unidos
desde el punto de vista de política de seguridad un tema, y obviamente para Costa Rica, sobre todo en su relación. Yo estoy haciendo un estudio sobre élites centroamericanas y por primera vez en las últimas décadas Costa Rica salió hacia Centroamérica a invertir y a comerciar. Es decir, hoy sí para Costa Rica el mercado centroamericano es importante. Estamos cambiando de enclaves agrícolas a enclaves tecnológicos como modelo de desarrollo. Sí, pero aún así hay una serie de sectores de la producción que siguen siendo sectores de producción tradicional, por ejemplo, productos agrícolas, alguna industria, digamos, agroalimentaria. La Dos Pinos creo que tiene uno de sus principales mercados, después del mercado costarricense, si no es más importante que el mercado costarricense, los otros mercados de los países centroamericanos. Por lo tanto, entonces, Centroamérica es muy importante desde el punto de vista económico para la colocación de actividades que no necesariamente son de punta para la economía costarricense, pero que son muy importantes para el sostenimiento macroeconómico de la economía costarricense. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos. Estos diálogos sobre el bienestar. Continuamos con diálogos sobre el bienestar, conversando con dos expertos en materia de política exterior de Estados Unidos con respecto de Centroamérica. Don Alex Segovia, del Grupo Consultor del Estado de la Región, y don Abelardo Morales, investigador de la Universidad Nacional y de Flaxo. En el segundo bloque hablábamos sobre el impacto de la migración sobre el crecimiento económico o el impacto económico, y también las políticas de protección de la administración Trump. En este último bloque, por favor, profesor Segovia, ¿puede explicarnos sobre las proyecciones? ¿Qué podemos esperar, lo que queda del 2018 y sobre todo lo que queda de la administración Trump? Bueno, yo creo que, vamos a ver, hay dos escenarios. Uno, que el presidente Trump no se reelija, y porque creo yo que ese es el escenario más complicado. Y en lo que falta de administración, yo creo que vamos a ver una política migratoria muy fuerte. Sí, recrudecimiento. Recrudecimiento, yo creo que sí. Lo que está pasando es realmente grave. Porque la administración ha llegado con una política, es decir, lo que aquí vemos, los señalamientos que hay en derechos humanos y de mucha gente que está protestando en el mundo, la política es precisamente generar miedo para que la gente no viaje a Estados Unidos. Y en ese sentido, uno esperaría que los países que son los que exportan gente, desgraciadamente, que son el Triángulo del Norte, pueden tener implicaciones importantes de corto plazo. Yo insisto, porque hay una visión muy pesimista que dice esta política se va a traducir en el corto plazo en un cierre de la válvula de escape histórica que ha tenido Centroamérica y en una caída de remesas. No es tan así, porque la mayoría de gente es ilegal y son varios millones. Y lo que está demostrando hasta ahora la administración Trump es que es muy difícil deportar gente, es muy difícil implementar la política. Por tanto, no es que es automático que un recrudecimiento de la política se va a traducir en una reducción brutal de la gente que deja ir. Pero, obviamente, con el tiempo eso puede tener un efecto importante. Para los economistas hasta ahora, las proyecciones que hacen son más bien conservadoras, pero no tan pesimistas, porque hasta ahora, yo insisto, no se ha traducido todavía eso en una reducción significativa. Ahora, desde el Estado de la Región, ¿notan ustedes o qué políticas nacionales han identificado en cada país para enfrentar la situación? Bueno, yo soy del grupo asesor centroamericano del Estado de la Región. Ahí están tocando distintos temas. Más bien, yo quiero hablar a nivel personal, y yo sí creo que otra implicación creo que se va a ver en la parte de gestión política y gobernanza. Yo creo que Centroamérica, no tanto Costa Rica, pero otros países, por supuesto Nicaragua ahora, están en ciertas áreas y en ciertos países está viendo un deterioro de la democracia y ya signos de autoritarismos. Esa parte sí es importante, y yo creo que si se sigue con esa tendencia es muy negativo, porque hasta ahora uno de los grandes logros de Centroamérica después ha sido la democracia. Y la administración Trump hasta ahora, francamente, no le interesa el tema de la democracia. Un académico norteamericano lo planteaba bien, el tema, Estados Unidos está llevando una política transnacional.
yo te doy algo si tú me das algo. Bueno, Y eso lo está aplicando de manera bilateral con todo, y en ese te doy y me das, no necesariamente las cartas democráticas es un elemento fundamental que se tome en cuenta. Entonces yo sí creo que, para resumir, en lo que queda de la administración Trump, yo creo que Centroamérica puede tener repercusiones importantes, sobre todo para las élites, que ya no lo tocamos este tema, pero también yo creo que es clave. La llegada de la administración Trump significa un replanteamiento de las relaciones de las élites norteamericanas con las centroamericanas. Las élites centroamericanas hasta ahora han tenido un acceso directo por distintos canales en Washington hacia las políticas de las administraciones demócratas y republicanas. Al parecer, con la administración Trump, esos accesos, esos mecanismos tradicionales de influencia de élites centroamericanas han disminuido. ¿Coincide usted, don Abelardo? Yo creo que dos observaciones. Una, desde finales del siglo XIX y después de los acuerdos de paz de 1987, creo que eso quedó todavía aún más confirmado, el destino de Centroamérica está indisolublemente atado a los Estados Unidos. O sea, somos parte de su entorno inmediato. Entonces, todo lo que suceda en los Estados Unidos nos afecta, desde un cambio de gobierno, la situación, las amenazas terroristas, la economía, la política. Entonces, creo que ese es un elemento importante. Entonces, lo señalo porque el dilema de Centroamérica, en esa dependencia extrema de los Estados Unidos, es cómo convertir a Centroamérica en un lugar seguro para vivir, en un lugar seguro para su gente, para su población. Y yo creo que eso tiene que ver entonces con varios elementos que dependen de la política de los Estados Unidos, con el desarrollo económico, el bienestar y la obtención de medios para la subsistencia. En este momento, en las últimas 3 décadas, eso ha sido por la vía de la ayuda, las inversiones, por la vía de la migración y las remesas, y por el comercio con los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que eso en este momento para Centroamérica no significa o no asegura un entorno estable. Y la otra cuestión, que yo creo que lo señala adecuadamente Alex, tiene que ver con la constante intervención de los Estados Unidos en relación con los regímenes políticos en Centroamérica. La preocupación de los Estados Unidos en Centroamérica nunca fue la estabilidad democrática, fue la estabilidad de sus intereses. Entonces, en este momento, las decisiones que se puedan tomar en relación con los conflictos que pueda haber en Centroamérica o con la situación de Centroamérica, y concretamente creo que tiene que ver con Nicaragua, o sea, a Estados Unidos no le interesa si a Nicaragua debe o no debe retornar la democracia o qué tipo de gobierno se debe instalar ahí, si el gobierno que se instale o el régimen que se instale no amenaza sus intereses. Yo creo que, y en ese sentido, en los periodos de gobierno de Daniel Ortega y del grupo de Ortega, Ortega siempre ofreció garantías de que su gobierno no iba a significar una amenaza a los Estados Unidos. ¿Positivo o pesimista con respecto a lo que viene? En ese sentido, yo lo que marco lo que señalo es una gran incertidumbre en relación con el desarrollo de Centroamérica. Creo que los instrumentos que tenemos en las ciencias sociales no nos permiten vaticinar un escenario seguro. Yo me inclino más por el pesimismo porque no veo respuestas, ¿verdad? No veo que desde Centroamérica se estén gestionando proyectos, procesos, respuestas orgánicas para atender a una situación, y eso entonces le abre una gran posibilidad, un gran espacio a la capacidad de intervención de los Estados Unidos. No, yo creo que dicen que no hay mal que por bien no venga, independientemente de lo que ocurra. Nosotros no controlamos ni incidimos sobre la agenda de Estados Unidos. ¿Qué es lo que queda entonces? Centroamérica tiene que comenzar a pensar seriamente en su propia agenda, en qué hacemos nosotros independientemente de lo que Estados Unidos piense, porque el futuro de Centroamérica no depende de Estados Unidos en ese sentido, sino que de nosotros mismos. Muchas gracias a nuestros invitados, don Alex Segovia, presidente del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo y el Cambio Social, y Abelardo Morales, quien es sociólogo, comunicador social internacionalista de la Universidad Nacional y de Flaxo, Costa Rica.
Les recordamos que el último miércoles de cada mes se publica en el semanario Universidad un suplemento especial donde 4 expertos discuten desde diferentes perspectivas los temas que abordamos en este programa. Muchas gracias también al Museo de Jade por permitirnos hacer la emisión de este programa desde esta maravillosa locación. Esto ha sido Diálogos sobre el Bienestar. Muchas gracias por su compañía.